Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que estamos reunidos esta noche. Para mí es una bendición que podamos platicar, que podamos estar juntos para buscar la palabra de Dios, para buscar la presencia de Dios, pero sobre todo que esta noche Dios nos hable y nos dé la estrategia correcta para poder compartir su palabra de una manera eficaz. Hoy estábamos platicando con mis hijos y estábamos conversando acerca de ese tema, que Dios nos dio una responsabilidad muy grande. Primero, somos las personas llamadas a compartir su palabra, pero la manera en que compartamos esa palabra va a tener mucho impacto en la gente que nos va a estar escuchando. No es lo mismo que llevar una palabra, por ejemplo, sin sazón, sin sal, a llevar una palabra sazonada, una palabra de amor, una palabra de consuelo, una palabra de paz. Y no estoy hablando solamente del contenido, sino estoy hablando específicamente, y lo vamos a ver hoy, vamos a hablar también de la forma. Dios tiene mucho que aconsejarnos en relación a esto, en relación a cómo debemos trasladar su palabra. Mis queridos hermanos, les agradezco mucho por estar con nosotros. Quisiera que nos contaran ahí a través del chat de dónde nos están saludando. Ya empezamos a ver que hay hermanos de El Salvador, de Venezuela, hay hermanos de Cuba, hay hermanos de Guatemala, hay hermanos de diferentes partes de Latinoamérica, y es una bendición que podamos estar juntos. Vamos a entrar directamente al tema, porque por ahí algún hermano preguntaba, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar en esto? Pues yo espero, hermano, que podamos dedicar una hora, hora y media para poder platicar y que podamos ser de bendición. Estamos con hermanos de Colombia, hermanos de Argentina, de Buenos Aires, Argentina, el hermano Esteban Suárez, el hermano Carlos Julio Pérez está desde Uruguay, desde Montevideo, desde Puebla, México, hermano Carlos, desde Chile, hermana Daniela Rojas, de Córdoba, Argentina, hermano Alejandro, de hermano Eduardo Fuentes desde Chile, y yo sé que hay varios hermanos que nos están viendo también a través de YouTube, y es una bendición. Les decía a los hermanos que Capacita se fundó por la necesidad de que tenemos muchos recursos de estudio bíblico actualmente, muchos. El problema es que a veces no sabemos usarlos. Y lo mismo pasa, muchos de nosotros, Dios nos ha dado la bendición de poder tener una plataforma, un púlpito delante donde poder llevar la palabra de Dios. El asunto es de que hay cositas y hay principios que como predicadores debemos cuidar, y vamos a comenzar por el contenido y vamos a terminar con la razón del nombre de este tema. El taller se llama Serán como mi boca, pero vamos a explicar al final por qué estamos hablando de esto para los predicadores, cuál fue lo que nos movió a poder iniciar esta serie de talleres que gracias a Dios hemos estado llevando a diferentes iglesias aquí en Guatemala, y que primero Dios pues vamos a seguir llevando, y esta vez lo estamos haciendo de manera virtual porque justamente hay hermanos que no han podido estar en el taller presencial, pero si podemos ser de bendición, pues aquí estamos para servirle al Señor y para bendición del pueblo si tienen esa gentileza de escucharnos. Primero tenemos que entender que la palabra de Dios es suficiente para capacitarnos. La palabra de Dios tiene los elementos suficientes para capacitarnos. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice esta versión, es decir, sea apto, equipado para toda buena obra. Mire, hace unos días estábamos hablando
de que hay un concepto que en el mundo se dice, hay una idea que en el mundo se dice, y es que nadie es perfecto, ¿verdad? Solo Dios es perfecto, nadie es perfecto. Le quiero decir una cosa, no es tan cierto, porque la Biblia sí habla de perfección. La Biblia sí dice y habla de perfección. ¿No se acuerda que a Abraham se lo dijeron, verdad? Que fuera perfecto delante de él. Y también cuando vemos este pasaje, dice que la palabra de Dios está inspirada para convertir al hombre de Dios en un ser perfecto. ¿Y cómo vamos a entender eso? ¿Perfecto significa que no comete errores? No. Fíjese que la Biblia dice que si alguien no ofende de palabra, es hombre perfecto. ¿Sí? Si alguien no peca de palabra, es hombre perfecto. Y dice la Biblia también que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si llenamos de palabra de Dios nuestro corazón, lo que vamos a estar hablando es una palabra perfecta, y como no vamos a estar ofendiendo de palabra, vamos a convertirnos en personas perfectas. Cuando compartimos la palabra de Dios, no compartimos nuestro propio mensaje o pensamiento, compartimos el mensaje de Dios, y en ese momento hay un brote de perfección desde nuestra boca. Así que por favor no me juzgue. Lo que queremos hacer es que el hombre de Dios sea perfecto, como dice la Escritura, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de los predicadores? ¿Qué dice Dios acerca de esto? En primer lugar, quiero decirle que vamos a hablar un poquito de esto que se llama homilética. ¿Qué es la homilética? Básicamente es el arte de saber cómo organizar y presentar un mensaje para que la gente lo entienda, no se duerma y la idea llegue al corazón. Pero permítame un momento. A veces en la iglesia de Dios no hablamos de homilética porque suena muy raro. Se habla en otras religiones. Por ejemplo, en la iglesia católica se habla de homilética. Ellos usan mucho este término y usted lo ha escuchado. Cuando la gente dice el padre en su homilía, y eso es el padre en su predicación, ¿verdad? Porque homilía es predicación. Y nosotros predicamos también, es decir, que hacemos homilía. Pero no usamos ese término porque no suena a evangélico. Sin embargo, nosotros sí tenemos que aprender el arte de poder predicar bien. ¿Es malo buscar predicar bien? No, no, no. Yo creo que no. Yo creo que debemos estar capacitados y tenemos que enseñarnos. Hay hermanos que han tenido la bendición de ir a un instituto bíblico y otros hermanos que no, que simplemente Dios nos llamó y vamos a hacer su obra. Pero la Biblia habla acerca de que tenemos que equiparnos para toda buena obra, y para eso está la palabra de Dios. Así que no se sorprenda y no se deje sorprender porque alguien le va a decir, hermano, ¿usted sabe de homilética? Y usted va a decir, sí, hermano, estoy trabajando en mi homilética, estoy trabajando en mi predicación. Eso es homilética. Solo se lo quiero aclarar. No se preocupe, no vamos a extendernos demasiado en este término. Pero mire, hermano, hay dos extremos en los que podemos caer. El primero es aquel que dice, no hay necesidad de prepararse. Es trabajo del Espíritu Santo llevar la palabra al corazón. Entonces, hermano, si alguien se duerme, no es mi problema. Es problema de Dios, ¿verdad? Y el segundo extremo es aquel que dice, no, hay que estudiar. Es mi responsabilidad. Aquí Dios no tiene ninguna culpa. Es mi responsabilidad trabajar en mi predicación. E ignoran el trabajo del Espíritu Santo. Estoy hablando de dos extremos. Ahora, ¿cómo conciliar esto? Por supuesto que Dios nos ayuda. Hay un sano equilibrio. El sano equilibrio es dejarse guiar por el Espíritu Santo, tomando en cuenta su guianza, pero conformar un mensaje también ordenado, bien estructurado, de modo que el oyente pueda percibir claramente lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y lo vamos a poner como un ejemplo. Usted se va a dar cuenta más adelante que Dios es un Dios sumamente ordenado
para hablarle a su pueblo. Y si Dios es un Dios ordenado para hablarle a su pueblo, nosotros debemos aprender del mejor. ¿No le parece? Si Dios es ordenado, nosotros tenemos que aprender del que creó el orden y del que sabe predicar. Así que lo va a ver más adelante. Pero déjeme darle algunos principios, por lo menos 3 principios. Yo no puse todos, solo coloqué 3 principios que encuentro en la Escritura. Específicamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dios está hablando a la iglesia y le está dando ordenamientos para saber cómo tratar con algunas cosas. Y lo voy a poner desde una perspectiva un poquito fuerte. Y de ahí lo vamos a bajar un poquito para nosotros. Mire pues, hay iglesias que no creen en la manifestación de los dones. Lo entiendo. Y cuando hablan acerca de profecía, dicen que la profecía es la predicación. Ok, voy a basarme en ese pensamiento. Si fuera así, los consejos que se dan para los profetas es el consejo que se le da a los predicadores. Pero ¿y qué pasa con las iglesias que sí creemos en la profecía, hermano? Pues mejor. Porque entonces, si a un profeta se le pide esto, imagínense lo que se le tiene que pedir a un predicador. Entonces, sígame la idea, por favor. ¿Qué es lo que Dios le pide al profeta? ¿Cómo es que le pide al profeta profetizar? Y estos mismos principios los vamos a aplicar y se va a dar cuenta de que no me estoy jalando los textos, sino que es una aplicación bastante sana. Lo primero es que toda profecía se debe hacer con amor. Y si tuviera el don de profecía y entendiera los misterios, y perdón, ahí va a decir otra cosa, y tenga todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Así que el primer elemento que yo le voy a aconsejar, el primer principio que tenemos que tener a la hora de predicar es amor, hermano. Cuando estemos hablando con nuestros hermanos, no vamos a ir con un garrote a pegarles en la cabeza. Vamos a expresar nuestro mensaje con amor. Y por supuesto que hay que hablar del infierno. Por supuesto que hay que hablar de castigo. Pero quiero decirle una cosa, que aún eso se puede decir con amor. El Señor Jesús es la muestra de ello. El Señor Jesús fue bastante claro. Él fue la persona que, creo yo, predicó más acerca del infierno. Y aún así, habló con amor para la gente. Así que el primer principio que yo le tengo es, para poder predicar, es hagamos las cosas con amor, ¿verdad? La segunda cosa, en 1 Corintios capítulo 14, verso 40, nos habla la Biblia, pero todo se haga decentemente y con orden. Y vuelve a hablar acerca de la profecía. Pero yo lo traigo acá basándome en esa palabra que dice, todo se haga decentemente y en orden. Habla acerca de cómo profetizar, habla acerca de cómo hablar lenguas, habla de cómo trabajar con las damas en la iglesia, pero específicamente aquí dice todo. Y esto es algo que yo quiero resaltar. La segunda cosa que Dios pide como nosotros, como predicadores, es que seamos ordenados, que seamos amorosos y que seamos ordenados. Y ahí va 2 cosas que debemos recordar. Queridos hermanos, a veces pensamos que Dios se mueve en medio del desorden y la Biblia sí dice claro, Dios no es Dios de desorden. En nuestra Reina Valera dice, Dios no es Dios de confusión, pero en la mayoría de versiones dice, Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Entonces, hermano, en donde hay desorden, conclúyalo usted, por favor. Dios no se mueve en el desorden. Dios es un Dios de orden y sus siervos debemos ser ordenados. Dios no se mueve donde no hay amor. Perdón, hermano, tal vez está muy feo eso, pero Dios no se mueve donde no hay amor. Dios pide de nosotros que tengamos estos principios, amor y orden. Y voy a ir al tercero.
El tercero es la finalidad, ser de bendición. ¿Cuántos dones tiene usted, mi querido hermano? ¿Cuántas habilidades? Yo me puse a pensar hace algún tiempo acerca de esto. Mire, querido hermano, hermano Oscar lo sabe. Yo tengo una biblioteca bastante hermosa. Una biblioteca que ha crecido desde el año 2000 hasta la fecha, 26 años de estar, de tener material. Tenemos mucho material. Tenemos eSword, tenemos MySword, tenemos The Word, tenemos My Bible, tenemos logos, tenemos Accordance, tenemos biblioteca en físico, conocemos bastantes cosas, gracias a Dios, pero cuando me puse a pensar hace unos días, Dios me jaló las orejas y me dijo, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y entonces yo me puse a pensar, ¿y a quién le estoy dando? ¿Con quién estoy compartiendo esto? Entonces dije yo, bueno, voy a entregar lo que Dios me dio a mí, porque si no entrego lo que Dios me dio a mí, si no me pongo a trabajar, voy a ser como aquel siervo que le dieron un talento y lo fue a esconder. Y lo tenía para sí mismo. Y lo tenía guardado bajo la tierra. Y cuando vinieron a pedirle cuentas, recibió castigo. Mi querido hermano, tenemos que entregar lo que Dios nos dio. Y sabe, se los dije a los hermanos, yo estoy acá hablando de esto porque soy deudor a mi Señor que me compró con su sangre en el Calvario. Soy deudor. Y le digo algo más, usted también. Así que hermanos, pongámonos a trabajar porque Dios nos va a pedir cuentas y no por miedo, por amor, hermano. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora, nuestro propósito no es tener el talento para nosotros. Dios nos dio talentos no para nosotros, sino para trabajar con ellos. Nuestro objetivo es ser de bendición. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, 19. Mismo contexto. Mire, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Oye, hermano. Y en el versículo anterior, usted lo puede ver, 14, 18, dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pablo hablaba más lenguas que toda la gente. Pablo profetizaba, Pablo recibía revelaciones impresionantes. Y aún así, Pablo nos da un consejo. Es mejor hablar 5 palabras con entendimiento para que otro sea edificado que hablar 10,000 lenguas. Querido hermano, a veces nos sacamos todo el repertorio. Hermano, según el hebreo, griego, arameo, siriaco, galileo, eh, eh, latín, ¿verdad? Y hasta el inglés. Y lo que vamos a hacer es edificarnos a nosotros mismos. Nos hablamos a nosotros. Por favor, hermano, tenemos que tener un objetivo y el objetivo es quien nos escucha. Ese es el objetivo. Entonces recordemos estos 3 principios. El primero es el amor. El segundo es el orden y el tercero ser de bendición. El objetivo son los hermanos que nos están escuchando. Hermano, lo vamos a ver en un ratito. Cuando prediquemos, tenemos que bajarnos al nivel de quien nos está escuchando. Y mire, hermano, este taller lo pudimos hacer de otra manera. Créame que lo pudimos hacer de otra manera. Pero yo sé que los que me están escuchando aquí o por YouTube, algunos tal vez no me entenderían lo que estuviera diciendo. Hermanos, el día de hoy vamos a hacer un análisis exegético donde podamos estudiar según diversas posturas del texto crítico y también del texto receptor, texto recibido, y vamos a utilizar un aparato crítico textual para poder contemplar cada una de las acepciones de las palabras. ¿Qué? Hermano, es preferible hacer 5 palabras que todos puedan entender y no presumir de algo que tú sabes. Por favor, hermano. Pablo lo dijo. Yo solo estoy haciendo quizá
una broma con lo que estoy diciendo, pero Pablo lo dijo. Entonces, si el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, se comportaba de esta manera y nos daba ese ejemplo, creo que tenemos que ser imitadores de él, como él fue de Cristo. Amén. Vamos allá, vamos allá. Empecemos. Antes del púlpito, antes de llegar a predicar, hermano, ¿qué tenemos que hacer antes de predicar? Y aquí voy a hacer una pausa porque, hermanos queridos, a mí no me gustaría quedarme ahí como dijo un señor, no quiero que esto sea un monólogo, ¿verdad? Aunque yo solo soy el único y hermano Oscar, que tenemos micrófono abierto. Y hermano Oscar, si hay alguna pregunta, por favor, enciende tu micrófono, cámara y por favor compártela. Pero amén. Hermana Aracelis confirma, sí, Dios es un Dios de orden. Aunque la Biblia dice Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Pero es cierto, entonces Dios es Dios de orden. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer antes de llegar al púlpito? ¿Cuál sería el primer paso? El día de hoy les dijeron que tienen que predicar mañana. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Qué sería el primer paso que tienen que hacer antes de llegar al púlpito? Escríbanmelo en los comentarios, por favor. Si está en YouTube, también escríbanlo en los comentarios. Discúlpenme que no les vamos a poder responder inmediatamente, pero intentamos hacerlo. Hermano Miguel Ajuchán dice, doblar rodillas. Ese es el primer paso. Hermano Carlos Julio dice, orar y pedir dirección del Eterno. Hermano Carlos Gerardo Salazar, orar, buscar la presencia de Dios. Buscar la dirección de Dios, orar y estudiar. Mi hermano, estoy de acuerdo con todos ustedes. Vamos a tratar de seguir un orden en esto que vamos a exponer y se los voy a colocar acá. Si no han dado el tema, pedírselo al Señor en oración. Mire qué interesante cómo hablan ustedes. Vamos a ir. Antes del púlpito, hermano, vamos a hacer por lo menos 6 cosas. Vamos a ver. Primero, buscar a Dios. Hermano Cristian, dice tocar el suelo en oración para llegar al cielo y que Dios dé el mensaje. Hermano, primero buscar a Dios. Después les recomiendo analizar a los oyentes, porque acuérdense que estamos ahí por ellos. Dios nos va a usar a nosotros para bendecirlos a ellos. La tercera, buscar la forma de exponer el tema. Vamos a hablar de eso. En la cuarta, seleccionar el tema. Ahora vamos a ir para allá. Quinto, vamos a hablar acerca del bosquejo. Y sexto, vamos a completarle, vamos a poner carne a ese esqueleto. Vamos con el primero de las partes. Lo primero es buscar a Dios. Por supuesto que es buscar a Dios. Mire el ejemplo que el apóstol Pablo nos da. Dice él, oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Si el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, decía y pedía que oraran por él para predicar, hermano, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Querido hermano, las cosas que pasen en el púlpito van a ser resultado de una vida en lo secreto. Hermano, no podemos esperar que pasen cosas gloriosas en el púlpito si no pasan cosas gloriosas en la intimidad de nuestros hogares. Querido hermano, hay gente que ya sabe cómo ordenar un tema. Esos se llaman oradores cristianos. Pero un predicador de Dios no es aquel que va a hablar producto del conocimiento que tiene, sino producto de la guianza que Dios ha hecho para su propia vida. Querido hermano, todos ustedes, creo yo, están de acuerdo conmigo que el primer punto es orar y pedir la dirección de Dios. Hermano, el Señor Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, es el capítulo 15. Él dijo, separados de mí,
nada podéis hacer. Nosotros nos alimentamos de la savia que tiene la planta, que es el Señor Jesús. Nosotros recibimos la ministración de esta savia y pongámoslo de esta manera. Si Él es la palabra, para poder convertirnos nosotros en la palabra, vamos a tener que recibir del alimento que viene de Él mismo. Hermano, usted no puede hablar ninguna cosa de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Si la Biblia dice que nadie puede llamar Señor al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo, hermano, no podemos predicar sin el Espíritu Santo. Perdóneme, tal vez hay personas que no vayan a ver bien esto, pero créame que no podemos hacerlo. Sí puede hacerlo en lo humano, pero no va a tener el mismo impacto. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a hacer buenas cosas. Esto lo va a escuchar mucho de mí. Dios nos llamó a hacer su voluntad. Y eso es lo que tenemos que compartir con la gente. Su voluntad. Voy a avanzar. Amén. Dios capacita a sus hijos. Amén. Y hay que buscarlo en oración, por supuesto, hermano. Mire, si para ir a predicar a las naciones, antes de salir, Dios les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Imagínense, hermano. Querido hermano, la iglesia de Dios es la iglesia gloriosa, la iglesia que Dios ha planeado en su corazón y Dios nos ha mandado con poder. Mis queridos hermanos, yo sé que hay gente que no cree en la continuidad de los dones, pero hermano, el Señor nos dejó a su Espíritu Santo y su Espíritu Santo no es temporal. Su Espíritu Santo está en nosotros. Y si usted no quiere creer en el hablar lenguas, no hay problema, pero le digo una cosa, el Señor Espíritu Santo sigue en nosotros y la Biblia dice que Él nos guiará hacia toda verdad. Así que busquémosle, por favor. Busquemos al Señor en oración y Él es el que nos va a revelar la manera en que vamos a llevar la palabra de Dios correcta a su pueblo. Acuérdense que es su pueblo, ¿verdad? Miremos la segunda cosa. La segunda cosa que hay que analizar es a los oyentes. ¿Por qué le pido que haga esto? Porque, hermano, no es lo mismo predicarle a amigos no cristianos que a la iglesia de Dios, que a los niños, que a los jóvenes, que a las damas. ¿Y por qué? ¿Hay base bíblica para hablar de esto, hermano? Por supuesto, se lo dejo ahí. 1 Corintios 9:22 dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que todos, que por todos los medios salve a algunos. Él decía, yo me hice judío a los judíos. Mire, a los que estaban en la ley, me hice como que estuvieran en la ley para ganarlos a ellos. Yo soy fotógrafo, hermano. Y le voy a contar una cosa. Cuando usted toma una fotografía, usted se tiene que poner a la altura de la barbilla de la persona a la que le va a tomar la foto. Si yo le voy a tomar la foto a una persona alta, me tengo que levantar un poquito. Pero si yo tengo que tomar una foto a un niño, yo me tengo que agachar. Y si el niño se tira al suelo, yo me tengo que tirar al suelo. ¿Sabe por qué? Porque yo me voy a poner a la altura de la persona a la que estoy fotografiando. De la misma manera es predicar la palabra de Dios. Nos tenemos que poner a la altura de la persona que nos está escuchando. Querido hermano, le voy a pedir otra vez esto. Cuando hablemos con la iglesia de Dios, tenemos que bajar a la altura de los que nos están escuchando. Yo estoy viendo, por ejemplo, que hay temas a veces en las redes sociales que no es para predicar en las redes sociales. Perdón, hermano, lo que voy a decir, pero la Biblia dice que hay temas que se hablan con los que han alcanzado madurez. Hay temas que no se pueden hablar con cualquiera, hermano. Hay que tener prudencia para hablar, sobre todo cuando hay gente que nos está escuchando.
Este tema que estoy hablando, no tengo miedo de que me escuchen en las redes sociales, porque yo sé que va a bendecir, porque es un tema general, porque es un tema aplicado. ¿Sabe qué es lo más peligroso que puede pasar? Que un hermano que estudió en un instituto bíblico me diga, te faltó, papito. Sí, está bien, hermano, yo quiero aprender. Así que escríbame, me manda las correcciones y en el próximo taller le prometo que vamos a arreglar el asunto. Pero le digo, para predicar en la iglesia, tenemos que bajarnos a la altura de quien nos está escuchando. Si es a damas, hablemos un tema para damas. Si es con niños, tenemos que aprender a hablarles a los niños. Entonces, hagámonos a los que nos están escuchando para ganarlos a ellos. Se lo vuelvo a decir, no es lo mismo que estudiamos hablando lenguas todos. Pablo decía, bueno, hay alguien que me está escuchando, él no habla lenguas, no entiende lenguas, entonces mejor le hablo en español. Pablo no es español, ¿verdad? Pues lo que estoy tratando de decir. Hermano Carlos, no sé si va a poder encender su micrófono, pero si nos puede escribir por el chat, hermano Oscar se lo va a leer. Por favor, perdón, hermano, es para cuidar también que la exposición pues, nos pueda llegar de una manera correcta. Entonces, mientras mi hermano Carlitos escribe, yo voy a avanzar un poquito y voy a pasar a la siguiente parte. La elección del tema. Hablemos de cómo elegir el tema, porque hay hermanos que tienen dudas. Mire, cuando expusimos la última vez este tema, hay hermanos que respiraron. O sea que también, sí. Mire pues, en primer lugar, siempre mirando el contexto que nos rodea, eso nos dará eficacia al momento de disertar el sermón. Claro que sí, hermano, siempre hay que ver alrededor quién nos está escuchando para poder bendecir bien. Pues recuerde, la intención es bendecir, ¿verdad? Hermano, ¿cómo elegir el tema? Primero y fundamental, que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe. Y ahí, y por supuesto que la guianza puede tener muchas facetas, ¿verdad? Pero en la faceta más espiritual, no sé cómo decirle, en la faceta más profunda de esto, lo vamos a dejar así, como la primera fuente de elección del tema es la guianza de Dios. Dice la Biblia, Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos iba a guiar hacia toda verdad. Así que tenemos cómo respaldar este asunto y sabemos que Dios nos guía hacia toda verdad. Pero también tenemos que entender, hermano, que a veces nosotros tenemos la cosa de, bueno, ¿y cómo sé que me guía el Espíritu Santo? En algunos casos, para los que tienen fe en esto, saben que Dios habla. Y a veces Dios nos habla. Y a veces nos habla de una manera tan clara que no lo podemos nosotros obviar. Pero para aquellos que dicen, bueno, ¿cómo lo puedo saber? También dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces a veces es sentir esta guianza de parte de Dios. Y mire, si usted está predicando algo que es la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, hermano, por favor, no se preocupe, predique. Si la palabra de Dios está para eso, predique con toda libertad. La otra cosa que puede ser fuente de la elección del tema es notar una necesidad en el pueblo. Primera de Corintios 1:11 dice el apóstol Pablo, miren, a mí me informaron los de Cloé que hay un problema entre ustedes. Por eso les voy a predicar. Ay, hermano, esto está serio. Predicar porque yo veo una necesidad en el pueblo. Por supuesto, es bíblico. Puede predicar porque usted mira una necesidad en el pueblo. No está mal. Diferente es ir a juzgar a la gente. Pero si usted les va a enseñar, si usted les va a hablar acerca del problema que tienen, eso no está mal. ¿Por qué? Porque si vamos al mundo y les predicamos acerca del pecado, ¿no es ese su problema? ¿No estamos viendo nosotros esa necesidad en ellos, en la necesidad de salvación? Entonces, hermano, no hay problema con predicar acerca de por una necesidad. Siempre
que se usen los principios, hermano. Predique con amor. Sí, hermano, predique con entendimiento para que la gente entienda, ¿verdad? Y predique en orden. Listo. Hermano, la tercera cosa es que la Biblia en Judas 1:22 nos llama a convencer a los que dudan. Hay gente que tiene dudas en la iglesia. Respondámosle las dudas. Eso también puede ser fuente de un tema. No es un problema predicar por eso, hermano. Ay, es que fíjese, hermano, que a mí no me vino un ángel a decir el tema. No, hermano. A veces Pablo predicaba por lo que estaba viendo y no está mal. Por favor. Y aparte de eso, hay otras formas, por ejemplo, que ya hay una agenda en el ministerio, en el departamento de discipulado, en el departamento de doctrina, y hay temas que vamos a dar, también está bien. Y a veces nos asignan el tema, hermano querido, lo quiero invitar para que vaya a predicar en una actividad de evangelismo que se llama de esta manera y el tema va a ser tal tema. Bueno, vamos y prediquemos acerca de eso. Y entonces Dios no nos va a guiar. No, hermano. Puede ser que Dios haya puesto en el corazón del pastor que nos está invitando para que vayamos y prediquemos específicamente eso. Entonces, también se puede, no hay ningún problema. A ver, voy a hacer una pausa acá y lo seguimos. Dice el hermano Carlos, estoy trabajando con chicos entre 8 y 18 años en una academia de fútbol como misionero cristiano, pero hay niños de todo tipo de creencia y preferentemente mis audiencias han sido mayores y jóvenes al dar clases en el Instituto Bíblico de la Iglesia. Esto ha sido relativamente fácil, pero si usted tiene razón, con los chicos de la academia, al igual que con damas, se debe bajar a la altura de quienes nos oyen. Jesús se adecuó a la samaritana, a Zaqueo y a la mujer adúltera. Sí, hermano. Sí, hermano. Y a veces el que nos está escuchando, hermano, tiene una necesidad muy específica y hay que ir a la necesidad específica. Eso que usted dice lo tengo entendido como sermones de ocasión. Sí, sí, sermones de ocasión. Fíjese que si me van a llamar para que vaya a predicar una fiesta de 15 años, hermano, yo voy a hablar, siendo guiado por Dios, voy a adecuar mi tema a eso específicamente y no está mal. Es que, hermano, eso tampoco está mal, no nos quita lo espiritual, no nos quita lo espiritual. Simplemente, mire, Dios va a usar su palabra y lo que usted vaya a predicar, tranquilo, hermano, Dios lo va a usar a usted para darle bendiciones a gente. Solo que prepárese. Yo sí le aconsejo que se prepare. No seamos descuidados. No hagamos con negligencia la trabajemos en orden. Dios nos va a bendecir. Voy a ir más adelante, por favor, hermanos, perdonen. Voy a hablar acá. Este pasaje es impresionante. Y ay, Dios mío, se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea porque es un pasaje serio, serio. Dice, voy a mezclar griego con español. Los ancianos, no habla solamente de edad, dice los presbíteros, el griego. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados de doble honor. Interesantísimo, vaya a buscar la versión de Antonio Piñero, el Nuevo Testamento de Antonio Piñero, que es un erudito en Nuevo Testamento, vaya a buscarse esa versión, vaya a buscarse las notas de Primera de Timoteo, de Samuel Pérez Millos, se lo recomiendo. ¿Sabe por qué? Porque ahí dice, en ese pasaje, solo por dar un brochazo de esto, que tienen que ser dignos de doble honorario. A veces pensamos que solamente es cuestión de que sean dignos de doble honra, pero ahí habla de algo económico. Interesante el pasaje este. Principalmente los que trabajan en el logos y en la didascalía. Así dice el griego. En la predicación y en la enseñanza.
Mire, la predicación es una cosa y la enseñanza es otra. Y aquí quiero hablar de la forma. Hay temas, querido hermano, que se tienen que hablar predicando. Es decir, hay temas que el contenido no es tan profundo. Se hacen con una fuerza, con una voz proclamada. Cuando yo levanto la voz y estoy hablando con los hermanos y les estoy hablando de un tema muy específico porque es el mensaje de Dios para ellos. No necesita ser demasiado profundo, no necesita tener griego, hebreo, arameo, ni nada más. Simplemente tú estás llevando el mensaje con fuerza. Recuérdense el hermano G. Ávila. Hermano G. Ávila, hermano, algunos decían, yo no le entendí nada, pero qué bendición. Por supuesto, él estaba predicando. Hermano, a veces hay necesidad de predicarle a la gente. A veces la gente necesita esa fuerza de la predicación, esa fuerza de la proclamación en voz alta. Incluso la Biblia dice cómo hacerlo, abriendo bien la boca. Búsquese ese pasaje en alguna de las versiones y va a ver. A veces hay que alzar la voz y predicarle a la gente. Necesita esa predicación. Y a veces necesitas sacar la didascalía. Es decir, sacas tu pizarrón y empiezas a explicarle algo a la gente. Lo que estamos haciendo en este momento. No te lo estaba simplemente matizando. Lo que hice en este momento fue hacer las dos cosas. En primer lugar, les enseñé este pasaje que estaban acá desde una manera de didascalía. Y ahora tú sabes que la palabra anciano es presbítero o presbútero, como quieras decirlo, porque hay gente que se pelea por eso, hermano, y nosotros no hablamos griego. Lo hemos obtenido a través de James Strong de 1890. Entonces, y con una traducción inglesa que a veces no es como que la más adecuada a la pronunciación correcta, pero dejé eso. Entonces yo le fui mostrando este pasaje paso por paso, le saqué mi pizarroncito si quiere verlo así y les empecé a enseñar cómo es este pasaje. Eso es didascalía. Pero en algún momento empecé a levantar la voz y eso es predicación. Ese es el logos. Ese es cuando Dios lanza la palabra. Entonces, hermano, hay temas que son para predicar. Tranquilo, hermano. No necesita demasiada teología una predicación. Y una enseñanza no necesita demasiado grito. A veces hay tiempos en que hay que sentarse y enseñar. Y hay tiempos que hay que pararse y predicar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no sé si usted se ha dado cuenta que muchos de los temas profundos del Señor, Él se sentó. Búsquelo y se va a dar cuenta. Porque los maestros se sientan. En los rabinos en la antigüedad decía que se sentaban en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es cuando un rabino se sienta a enseñar. El Señor Jesús muchas veces se sentó. Y cada vez que se sentaba tenía estos mensajes tan profundos, tan tremendos, que uno tenía que preguntar y regresar, Señor, ¿qué quisiste decir? Pero había otras veces que el mensaje era muy simple. Juan el Bautista, recuérdese. Juan el Bautista, recuérdese. Cómo él hablaba. El mensaje, arrepiéntanse. Vuélvanse al Señor. Corrijan su camino. El mensaje era breve, era conciso, era gritado. Eso es predicación, hermano. Y de otra manera, hay enseñanza. Espero haberme dado a entender en este punto. Y si no, vamos a tener tiempo de preguntas y respuestas al final. Vamos a ver, llevo 45 minutos. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Le parece? Cuando ya tengo, vamos a ver si puedo recapitular lo que hemos estado hablando. Vamos a ver. Buscamos a Dios
Luego pienso en el oyente, a quién le voy a hablar, considero el tema que voy a predicar, considero la forma, ¿sí? 4 cosas que llevamos y luego voy a hacer mi bosquejo. Bosquejo significa hacer el esqueleto del tema. No necesito ponerle demasiado. Le pongo el título, cuál va a ser mi introducción, el desarrollo de mi tema y mi conclusión. Hermano, pues que hay bosquejos que se hacen con no sé cuántos pasos. Sí, hermano, pero yo estoy tratando de ser judío con los judíos. Voy a crear solamente la base de un bosquejo básico. ¿Sí? Vamos a ir por ese lado. Bosquejo. Dios bosqueja. Dios tiene orden para predicar. Le voy a colocar un tema y se va a dar cuenta de cómo Dios habla. ¿Sí? Vamos allá. Apocalipsis capítulo 2. Dice la palabra de Dios: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Y ahora Dios desarrolla su tema en 3 puntos: lo bueno, lo malo y la solución de este asunto. Lo bueno: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Punto número 2, lo malo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 3, la solución: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Conclusión, que disculpe, para algunos no me van a entender bien este concepto. Ministración final. Y es esta: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Espérenme, se lo voy a dramatizar, ¿sí? El Señor está hablando, miren, hermanos, Dios les va a hablar esta noche y le quiere hablar a usted que es iglesia del Señor. Y lo que Dios dice es esto: yo conozco tal cosa, eres bueno, venís a barrer la iglesia, estás trabajando, predicar mi palabra, pero tengo que contra ti, que no lo estás haciendo como en el principio. ¿Sabes cuál es la conclusión? La solución es que te arrepientas y regresas a hacer las primeras obras. Amén, qué bonito mensaje, pero no ha concluido. Y aquí va el tema que yo les quiero mostrar. No ha concluido. La conclusión es esta. Hermanos, a alguien de ustedes le está tocando la palabra de Dios. Levante la mano, pase al frente, quiero orar por usted. Al que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién de ustedes está recibiendo esta palabra? ¿A quién Dios le está hablando? Hermano, la conclusión es un llamado a la acción, como dicen los señores de mercadotecnia. Hermano, se llevó todo el mensaje para no decirle, venga y cómpreme. Ay, no, hermano. Eso lo están hablando los señores de mercadotecnia. En la iglesia no hacemos mercadotecnia. En la iglesia lo que hacemos es dar un mensaje, pero esperar que la gente tenga un resultado. Y entonces, este es el punto que yo te quiero decir. Sí, hermano, sí hay que llevar la introducción, el desarrollo en puntos definidos, pero hay que llevar a la gente a hacer algo. Imagínate. Bueno, vamos a hablar de evangelismo. Queridos hermanos, estamos en este día hablando de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que el Señor murió por ustedes, que es necesario que se arrepientan, que entreguen su vida al Señor, que entreguen su corazón a Cristo. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos. Faltó algo, ¿no? Si ya le predicó el evangelio, ¿quiere aceptar a Cristo?
hermano, es el predicar sin que haya una administración final, es como predicar el evangelio y no invitar a la gente a aceptar a Cristo. Así es en la iglesia también. Tenemos que invitar a la gente a accionar de alguna manera. Hay que concluir de una manera positiva, donde la gente confiese que cree en esto. La gente se comprometa de alguna manera a poder vivir la palabra de Dios. No sé si me doy a entender en este punto, pero querido hermano, a veces los bosquejos se hacen de una manera tan sin sal y no llevan a la gente a ningún punto. Es necesario llevar a la gente a tener un encuentro con la palabra y con el Señor. Si oramos nosotros para que Dios los bendiga, no los vamos a dejar ahí sentados, hermano. Llámelos, llámelos al frente, ore por ellos, bendígalos desde su lugar, que levanten su mano. Esas manifestaciones de compromiso de parte de ellos son importantes. Bueno, me estoy adelantando porque yo le dije que íbamos a hacer solamente el bosquejo y el bosquejo es básico. A veces no se está dando poco al predicar, se está... no entendí esa parte, hermano Carlos, pero si me la escribe, yo la tengo. Se está dando donde se pierde, sí, sí. Pero mire, hermano, se pierde porque no, es que mire, pues, hermanos, ustedes han escuchado la palabra que vuelve. La palabra vuelve. La Biblia dice que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que irá y hará lo que él la mandó a hacer. La palabra es como un anzuelo, la tiramos, pero no es posible que dejemos el anzuelo ahí tirado. Jale, hermano, concluya, atrape, tire la red y recójala. A veces tiramos la red y no recogemos. Por favor, hermano, hay que recogerlo. Mire, algunos de ustedes después de esta noche, espero en Dios, van a recordar, no que yo les esté enseñando, hermano, esto es un taller, no es una enseñanza que usted no sepa, algunos de ustedes lo saben, pero a veces Dios nos tiene que recordar las cosas, aunque sea a través del hermano Luis Fernando allá de Guatemala, porque hay razones por las que a veces olvidamos algunos puntos. Y simplemente estamos aquí por eso, hermano. Recoja la red. Tire la red, pero recójala también. No la deje tirada. Ese es mi consejo. Voy a ir a esta parte. Hice mi bosquejo, introducción, mi desarrollo en puntos. No le ponga 25 puntos, hermano. Sea conciso. ¿Cuánto tiempo es lo que debo predicar? Mucha gente pregunta eso. Yo le voy a contestar. Normalmente, allá por el año 2020, la atención de la gente estaba en los 40 minutos. Después de los 40 minutos, la gente perdía la atención y se le iba la atención. Ay, hermano, Dios nos ayude, porque después de la pandemia la atención de la gente se vino al suelo, gracias a cosas como TikTok. Hoy en día la gente está siendo mal enseñada porque la están enseñando a tener mensajes de segundos. Se piensa que una persona tiene atención plena los primeros 6 segundos. Si usted no atrapa a esa gente a los 6 segundos, pues la perdió. Terrible, hermano, terrible. La tarea del predicador del 2026 está terrible porque la gente no capta porque ya está acostumbrada a los mensajes fugaces.
tenemos que volverla a enderezar, tenemos que volverla a enseñar a que regrese a poder poner atención a un mensaje. Pero hermano, si tomamos como parámetro los 40 minutos que teníamos en el 2020 y enseñamos a nuestra congregación a tener los 40 minutos que teníamos en 2020, hermano, usted tiene 40 minutos. Ay, hermano, a mí me gusta predicar 3 horas y media. Sí, hermano, yo ya me pasé, mire, y algunos ya se me están durmiendo. Ya llevo 57 minutos. Yo espero que le esté siendo de bendición y no se preocupe, no nos vamos a tardar demasiado. Ya vamos a, ya vamos a detenernos aquí y si es necesario, hacemos otra actividad, si a usted le parece y le es de bendición, pues continuamos en una siguiente charla esto que estamos hablando. Y si ustedes de Guatemala y tienen la paciencia de que podamos compartir esto con sus predicadores, pues también estamos allí. Nosotros no estamos detrás de la plata, hermano. Nosotros estamos porque Dios nos ha dicho que nos ha regalado cosas y somos deudores a Él. Entonces, eso es lo que hacemos. Pero voy a terminar, voy a tomarme 2 minutos más para concluir. Eh, y podemos ponernos de acuerdo para hacer una segunda parte donde hablemos acerca de cómo es cuando estamos nosotros en el púlpito. Y por supuesto, ya fuera de transmisión, vamos a resolver dudas también de algunas cosas como la utilización de números strong, diccionarios, comentarios, etcétera, etcétera, pero ya lo vamos a hacer desde un punto de vista más, más privado. Voy a ir concluyendo con esto. Cuando ya tengo mi bosquejo, ahora lo voy a rellenar. Ahora van los versículos bíblicos, ahora va el complemento. Voy a empezar a llenar ese esqueleto con carne y voy a tratar de poner de manera adecuada cada una de las partes para poder ser de bendición a los hermanos que me escuchan. Eso es la parte donde yo les hablo de llevar el mensaje a tener un contenido completo. Ahora, ¿por qué es tan importante para mí esto y cómo se los puedo mostrar? Se los he estado haciendo durante toda esta exposición. Les enseñé esta parte que se llama antes del púlpito. Hice primero mi introducción, luego estoy haciendo el desarrollo del tema y el desarrollo del tema es hay que buscar a Dios, hay que analizar a los oyentes, hay que ver la forma en que se va a exponer el tema, seleccionar el tema o al revés, el bosquejo y el contenido completo. En otras palabras, es punto por punto lo que iba a hablar con ustedes. Eso es bosquejar. Y luego fui llenando con versículos bíblicos, ¿verdad? Y con contenido cada una de las cosas que estaba hablando con ustedes. Cada vez que pasaba una diapositiva nueva, era producto de una investigación, de un análisis de lo que estamos predicando. Voy a hacer una pausa, hermano Carlos dice lo que más está cambiando el grado de atención de la audiencia es el uso y abuso, creo yo que tiene razón, de pantallas. El estímulo cerebral momentáneo es más aceptable y buscado que la atención permanente. Entonces la gente se pierde buscando las pantallas y nos deja de poner atención a nosotros. Yo les voy a dar un consejo que no sé cómo les vaya a ir a ustedes allá en su congregación, pero le voy a dar el siguiente consejo. Disculpe que me ponga de pie un momento. Y el consejo que le voy a dar es el siguiente. En mi congregación hemos llegado a la conclusión que es necesario regresar a la Biblia en papel. Por favor, hermano, usted no me va a creer cómo la gente cambió solamente con que les dijera, bueno, hermanos, para el próximo discipulado, quiero que todos traigan Biblia en papel. No tenemos pantallas, solo tenemos Biblia en papel. Y la gente empezó a poner atención. Trajo cuaderno, trajo lapicero
y trajo su Biblia en papel. Y hermano, perdón, le voy a contar. Luis Fernando Álvarez Cuevas, que es el servidor que está aquí enfrente, estuvo trabajando desde el principio con Eastward. Yo soy el primer defensor del uso de materiales de estudio bíblico en software. Pero hermano, tenemos una necesidad en las iglesias y la necesidad es que pueda entender el mensaje de Dios y a veces se distrae por estar usando el celular. Entonces, querido hermano, si yo tengo que hacer algo por mi congregación, yo lo voy a hacer, aunque sea desperdiciar el trabajo que yo hice. Para mi estudio bíblico, uso Eastward, Logos, Accordance. Yo ya le dije, tenemos muchos materiales, Biblias en PDF, Biblias en papel, diccionarios, la concordancia Strong, el Vine, el Tire, lo que sea necesario, el interlineal de Francisco La Cueva, el de Cerny, lo que sea necesario para mi estudio bíblico, pero para trasladarlo a la gente, hermano, que lleven su Biblia en papel. Se lo doy de consejo. No estoy diciendo que sea malo el usar el software de estudio bíblico, sino, como le digo, ¿con qué cara me voy a presentar ahí a las congregaciones donde me dicen, hermano, ¿nos puede llevar un taller de cómo utilizar Eastward? Por supuesto. Pero, hermano, eso es para predicadores. Eso es para gente que quiere estudiar la palabra de Dios, para gente que tiene hambre. Pero, hermano, para la iglesia en general, yo le recomiendo, regréselos a la Biblia en papel. Va a ser una bendición. No estoy diciendo, como le digo, que no se puedan usar los medios, sí se pueden. Podemos hacer un taller de cómo utilizar diapositivas, etcétera. Pero hermano Carlitos tiene un punto muy interesante y se lo vuelvo a decir, es el hecho de la atención que a veces nos gana la pantalla a la persona que está compartiendo el mensaje y la gente se queda viendo la pantalla y se olvida que hay predicador y que este predicador tiene un mensaje para su vida. Voy a ir concluyendo con esto, querido hermano. Hemos hablado acerca de todo lo que pasa antes del púlpito, pero ¿qué nos queda en el camino? ¿Dónde nos quedamos en esta ocasión? Nos quedamos en el antes del púlpito. ¿Qué va a pasar? Hemos estado hablando con mi hermano Carlitos Salazar acerca de la posibilidad de que haya un hermano que es un doctor en teología que nos pueda compartir acerca de la predicación. Yo creo que hay hermanos que nos pueden compartir acerca de la predicación y vamos a intentar que esta segunda parte pues vaya acerca de eso, por ejemplo, del lenguaje no verbal, de la forma en que yo tengo que expresarme con los hermanos. ¿Se vale hacer chistes en la iglesia? ¿Cuál es la forma correcta de mi postura corporal en relación a mis hermanos que me van a estar escuchando, etcétera? Hay mucho que debemos platicar, pero yo voy a hacer una pausa en este momento, tanto en la transmisión como en la grabación, y vamos a intentar resolver dudas de los hermanos que nos están acompañando esta noche. Para empezar, yo quisiera finalizar, si usted me lo permite, porque aquí va el asunto. Aquí va el asunto. ¿Se acuerda de lo que le dije? Introducción, desarrollo, conclusión. Y la conclusión, hermano, en este taller no va a haber conclusión. Sí va a haber. Y aquí va la conclusión. Me voy a ir en la palabra de Dios. Voy a buscar en la palabra de Dios un pasaje. Y yo quisiera que usted estuviera conmigo en este momento para que podamos compartir este pasaje de la palabra de Dios. Voy a ir a Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Y escuche bien. Ay, Dios santo. Escuche. Jeremías era un predicador. Era una persona que hablaba de parte del Señor. Y
hubo momentos que él estaba cansado de predicar porque su mensaje era fuerte. Desde el principio el Señor se lo dijo. El mensaje que yo te voy a poner en la boca no va a ser un mensaje que le guste a todos, pero es un mensaje que va a ser necesario para la sanidad. Es un mensaje que es necesario para mi pueblo. Y Jeremías predica, pero hay un momento en que Dios le tiene que hablar a Jeremías y le habla de esta manera. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, si te conviertes, dice otra versión, yo te restauraré y vas a estar en mi presencia. Querido hermano, yo quiero hablar a los hermanos, sobre todo aquellos que saben que Dios los usa, pero que en algún momento no están ejerciendo lo que Dios los puso a hacer. Y no les está hablando un hermano que no sepa lo que está diciendo, porque a mí mismo en algún momento me he encontrado con que a pesar de que estoy en la iglesia, a pesar de que estoy trabajando en la obra del Señor, en algún momento no estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Porque hermano, si Dios te ha llamado una cosa, Dios te va a pedir cuenta de esa cosa que te llamó a hacer. Puedes estar haciendo muchas cosas buenas, puedes darle comida a los pobres, puedes estar trabajando en un colegio, pero ¿qué te puso a hacer el Señor? Dios quiere que recuerdes qué te puso a hacer y que te regreses a ese lugar donde Dios te quería poner. Y dice el Señor: si vuelves, yo te restauraré y vas a estar en mi presencia. Esto me recuerda más o menos la figura de aquel copero que le dijeron: ¿sabes qué? Dios te va a regresar al mismo lugar donde estabas, y Dios te va a poner de nuevo ahí a servirle el vino al rey. Dios te va a regresar al lugar donde Él te había llamado, pero un requisito: regresa, hermano, regresa a Dios. Y te estoy hablando porque yo sé que en algún momento alguna persona que me está escuchando en YouTube o alguna persona que me está escuchando en este momento puede sentir ese llamado de parte del Señor, y te lo digo porque aquí está en su palabra: si vuelves, Dios te va a restaurar y te va a poner en su presencia para poder servirle. Hermano, Dios te eligió desde hace mucho tiempo y ahora te está llamando una vez más, pero tienes que aprender una cosa más. No es solamente convertirte, regresar al Señor, sino que hay un detalle más, y este es: si apartas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás mi portavoz, serás mi predicador. Pero tienes que aprender una cosa, y lo que tienes que aprender es a separar lo precioso de lo vil. Hermano querido, ¿qué estás comiendo? Discúlpame, querido hermano, pero no vas a poder ser un predicador del que Dios se agrade, que predique con soltura, que predique con eficacia, si sigues comiendo TikTok, si sigues comiendo Netflix, en vez de buscar la presencia y la palabra de Dios. Querido hermano, el siervo de Dios tiene que tener un sacrificio de su propia vida, una disciplina. ¿Quieres ser un siervo de Dios? Pues métete de cabeza. ¿Quieres servirle a Dios? Pues métete de cabeza. Y este es el llamado que yo le estoy haciendo a los hermanos predicadores de América Latina. Queridos hermanos, Dios los quiere usar. Dios quiere que ustedes sean como la boca del Señor. Pero para convertirse en su boca, vas a tener que apartar lo precioso de lo vil. Vas a tener que regresar a su camino, a sus pies. Y no te estoy diciendo que te has apartado del Señor o que estés en el mundo. Te estoy diciendo de que necesitas regresar a aquel punto donde Dios te había dejado. A veces es regresar a la humildad, a veces es regresar a la sujeción en la iglesia. No sé a qué te está llamando Dios. Yo sé que Dios te está hablando. Eso es lo único que te puedo decir. Y en el nombre de Jesús, yo te estoy hablando este mensaje.
y estoy desatando tus cargas y yo sé que Dios te está hablando a tu corazón y no importa quién seas, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús yo te digo, regresa a casa, regresa a tu puesto, regresa a tu ministerio, regresa a lo que tenías que regresar. Dios te quiere usar, pero tienes que cumplir este principio precioso de lo vil. Y en este punto es donde te invito. Y aquí está la conclusión y el llamado a la acción. Hermano, ahí donde estás, levanta tu boca. Como no hay micrófono, no nos vamos a escuchar, pero ahí donde estás, levanta tu boca. Dios va a usar tu boca. Cierra tus ojos, oremos. Yo quiero orar por ti. No importa dónde estés, no importa dónde estés. Yo sé y yo he visto allá por el año 2000, cuando se metían materiales de contrabando a Cuba, yo supe cómo Dios bendecía a los hermanos allá en Cuba. No importa, allá en Venezuela, allá en Colombia, donde quiera que estés, aún en el momento más difícil de tu nación, no importa, Dios te quiere usar como portavoz de su palabra. En el nombre de Jesús, voy a orar por ti, si me lo permites. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mira a los hermanos que nos están viendo a través de este medio. Te quiero pedir que ellos con fe levanten su boca, que abran su boca, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tienes una palabra gloriosa para ellos. En el nombre de Jesús te estoy pidiendo, Señor, que traigas bendición, que traigas soltura. Padre Santo, en el nombre de Jesús, regrésalos a su sitio, regrésalos a su ministerio, regrésalos a la obra, Señor, que has puesto para ellos. Regrésalos, Señor, a los talentos para que puedan trabajar y que cuando tú vengas, Señor, puedan entregar buenas cuentas a tu gracia, Señor, porque somos deudores para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que hay hermanos a través de esta pantalla que van a estar escuchando este mensaje y este mensaje también, aunque sea, Señor, dicho por tu humilde siervo, yo sé que trae palabras, Señor, de bendición y de soltura y que rompe yugos, Señor, para poder libertar a hermanos que están del otro lado del mundo quizá, pero tu palabra no está presa. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te entrego a tus predicadores. Señor, si en algo le hemos podido bendecir, gracias, Señor, por esa oportunidad y te pido, Señor, que los puedas, Señor, bendecir de ahora en adelante y que su palabra desde este momento, Señor, tenga soltura, tenga limpieza, tenga amor, tenga orden, Señor, y que puedan ser realmente siervos tuyos, totalmente equipados para toda buena obra. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo y te agradezco por esta oportunidad hermosa que tú nos das de estar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.